Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, una semana más estamos en los micrófonos vía telefónica con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Regresamos con De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, en esta ocasión para que Amelia nos hables de Leonard Jimmy Shabash, un matemático americano que nació en el año 17, ya del siglo pasado, en 1917. Cuéntanos un poco su trayectoria y su obra. Bueno, pues Leonard Jimmy Savage destaca por sus contribuciones principalmente en fundamentos de la estadística y en teoría de juegos y apuestas, y escribe un par de libros muy importantes, tanto Fundamentos de la Estadística en el 54 como Cómo apostar si tienes que hacerlo en 1965. Jimmy, sin embargo, va a nacer en 1917, como bien has comentado, en el seno de una familia judía ortodoxa bajo el nombre de Leonard Ogasevich. Bueno, Jimmy fue el nombre que le puso una enfermera del hospital donde nació, ya que su madre cayó enferma en el entorno de su nacimiento y no pudo decidirse hasta cierto tiempo después. Y para cuando deciden llamarlo Leonard, lo de Jimmy se le había pegado. Y cuando tiene 3 años, sus padres cambian su apellido a Savage, cambio que Jimmy va a llevar a cabo 24 años después. Leonard pues tiene una infancia difícil. Sus padres eran muy protectores, en parte porque tenía unos problemas graves de visión. Tenía nistagmo, que es un tipo de estrabismo, y tenía también una miopía muy severa. Y como consecuencia pues estaba confinado en su casa e incluso le daba clase un tutor personal en vez de ir él a un colegio. Cuando queda claro que esto no es bueno para la salud de Leonard, lo mandan con una hermana suya a un internado y posteriormente al Instituto Central de Detroit. Ambas opciones también lejos de ser ideales. La cuestión es que, claro, como tenía problemas grandes debido a sus problemas de visión, Leonard no se enteraba de lo que estaba pasando en clase. Los profesores llegaron en un momento a cuestionarse si realmente está en el nivel que le corresponde o si no deberían de bajarlo unos cuantos, lo cual evidentemente no era necesario. De hecho, él consigue graduarse en 1935 y afortunadamente para él, su padre, que era un empresario inmobiliario de éxito, consiguió que lo recomendaran para la Universidad de Wayne, en Detroit. Y después de sacar unas notas bastante decentes en ingeniería, pide trasladarse a la Universidad de Michigan, donde lo aceptan en el programa de Ingeniería Química en 1936. Esto resultó ser una pésima idea, ya que Leonard provocó un incendio en el laboratorio de química que resultó en su expulsión. Y su padre, vuelve a mover algunos hilos y lo aceptan en el programa de matemáticas, donde no tarda en destacar. Se gradúa en 1938, se casa con Jane Kretschmer y se lanza a escribir su tesis sobre geometría métrica y diferencial. Va a obtener el doctorado en 1941 y poco después lo admiten en el Instituto de Estudios Avanzados, en Princeton. Allí va a pasar el curso 1941-42, con una beca Rackham, trabajando en cálculo de variaciones. El cálculo de variaciones consiste en la búsqueda de extremos máximos y mínimos de funcionales continuos. Recordemos que una función continua es aquella que se dibuja con un solo trazo. Bueno, pues esa idea se expande a funciones aplicadas a funciones. Bien, pues durante esta época en el Instituto de Estudios Avanzados se codea con matemáticos del nivel de John von Neumann, de quien fue asistente durante este periodo, por el que se familiariza mucho con su trabajo, y de Marston Morse, por ejemplo. Ambos que estaban trabajando en aquellos momentos en áreas cercanas a la de Savage y le sugieren que trabajara en la generalización de uno de los resultados de Morse en 1932. Savage logra relajar las condiciones del teorema de Morse y publica sus resultados en 1943. Con relajar las condiciones nos referimos a que en vez de ajustarse a unos criterios muy estrictos, hay algunas de esas condiciones que no han de cumplirse. Por tanto, el resultado se puede aplicar a un entorno más amplio de trabajo. Bueno, para el curso 1942-43, Leonard va a ser nombrado instructor en la Universidad de Cornell, en la sección de matemáticas. Posteriormente se une a los esfuerzos de guerra, en los cuales le van a dejar tomar parte, proyectos confidenciales incluidos, a pesar de que sus padres habían emigrado de Rusia siendo ya adultos y por tanto Savage era americano de primera generación. Pero aún así, por supuesto, lo dejan participar, por ejemplo, en el grupo de investigación de mecánica clásica de la Universidad de Brown y posteriormente se va a unir al grupo de investigación estadística en la Universidad de Columbia, ascendiendo a investigador asociado.
Esto no deja de ser un giro bastante serio en su carrera, ya que, como antes hemos visto, lo que había estado publicando era matemáticas teóricas. Y, sin embargo, la estadística se considera un poquito más matemáticas aplicadas. Un giro, sin embargo, que no va a ser sorprendente, por otra parte, teniendo en cuenta que ya en 1940 estaba publicando con Smithis un artículo sobre matemáticas aplicadas a la economía. Y posteriormente veremos que aunque se dedica a las matemáticas aplicadas, no es tanto, pues la estadística que va a estudiar va a estar basada en cierto grado en fundamentos de la estadística. Bien, siguiendo la tendencia que llevaba, para el curso 1945 va a estar trabajando en el Instituto de Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Nueva York, tras lo cual le conceden una beca Rockefeller. Esta beca le permite trasladarse a Chicago, aunque antes de buscar ese puesto en alguna facultad de matemáticas va a trabajar en el Instituto de Radiobiología y Biofísica. Esto fue por elección propia. Consideraba que se pueden extraer problemas teóricos muy interesantes a través de la observación de la realidad. Y al revés, que era fundamental usar las matemáticas para resolver problemas sacados de contextos reales. No es sorprendente, por tanto, que Savage publicara a lo largo de toda su vida artículos también sobre biología, bioquímica y sobre economía. Bueno, Jimmy entra en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Chicago en calidad de investigador asociado en 1947, comenzando un periodo de su carrera particularmente productivo, trabajando sobre todo en teoría de la utilidad y en diversas teorías estadísticas. Bueno, la idea detrás de la teoría de utilidad es que, a pesar de que es imposible medir de manera objetiva la utilidad de los servicios o los bienes, sí que se puede ordenar de acuerdo al orden de preferencia del consumidor, atendiendo a factores tales como el sueldo del consumidor, el precio del producto, etcétera. Bueno, el consumidor no vuelve a gastar dinero en lo mismo a menos de que al hacerlo le venga mejor que gastarlo en otra cosa. Eso es lo que se considera utilidad marginal. Por lo que el precio de un objeto o servicio va a depender de esta utilidad marginal, y esto va a ser en lo que va a estar trabajando Jimmy durante esta época. Uh-huh. Bueno, también va a escribir mucho sobre teoría de utilidad, no solamente asociado con otros autores como Friedman, con quien en 1948 escribe un artículo de gran calado y a quien conocía de sus esfuerzos de guerra, sino que también va a estar publicando él en solitario. Pero bueno, volviendo a Chicago, aquí también publica mucho sobre estadística, por ejemplo, como parte del grupo de trabajo Investigación Estadística, que va a dar lugar a un libro sobre toma de muestras para inspección de calidad. Este era un tema que venía siendo trabajado mucho desde la Segunda Guerra Mundial, porque el hecho de que uno le diera el visto bueno a un material u otro tenía que estar basado en algún tipo de control, y dado que este tipo de bienes tenía una importancia muy grande, el diseño de los controles tenía también que venir de una teoría seria, no sencillamente de elecciones al azar sobre cómo se miden unas cosas u otras. Bueno, en 1949, junto con Wallis, funda el Departamento de Estadística de la Universidad de Chicago, uno de los más prestigiosos entonces y aún ahora a nivel mundial. Uh-huh. De esta época va a ser el artículo, junto con Paul Halmos, Aplicación del teorema de Radon-Nikodym a la teoría de superficie estadística, de suficiencia estadística, de 1949, y que tuvo una influencia significativa y duradera. Quizá no sea por tanto sorprendente que en 1950 recibiera tanto la beca Guggenheim como la Fulbright, lo cual le va a permitir viajar a universidades de Inglaterra y de París para trabajar con colegas con los que no había tenido oportunidad de trabajar antes. Y poco después va a ser ascendido a profesor de pleno derecho en 1954, y además va a servir como catedrático de su universidad entre 1956 y 1959. Bueno, que lo nombraran profesor de pleno derecho pudo tener que ver mucho con la publicación del libro Fundamentos de la Estadística, que también se produce en 1954. Y en este libro Savage lo que va a hacer es comenzar a través de 6 axiomas o leyes inviolables a justificar la elección de esos axiomas, y a partir de ahí a deducir la existencia de una probabilidad subjetiva. Va a introducir también elementos de la teoría de juego y va a elaborar la teoría de la utilidad esperada subjetiva. En resumen, lo que Savage va a hacer va a ser establecer las bases para la estadística bayesiana y su aplicación a teoría de juego.
Esto también tiene una importancia capital porque la estadística durante el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial va a tener cierto carácter informal, en el sentido de que los resultados se justifican, pero quizá con un nivel de rigor inferior al de las matemáticas puras. Los nuevos matemáticos estaban demandando cada vez más que el rigor subiera. Y el hecho de que Savage publicara un libro así, con mucho rigor matemático, basado en una serie de axiomas, impulsa esta tendencia. Uh-huh. Bueno, dado que la estadística bayesiana es una de las posibles interpretaciones de la probabilidad, el hecho de que Savage tomara esta como la única válida va a producir fricciones entre él y sus colegas en Chicago. Y quizá por eso va a decidir cambiar de ambiente y en 1960 acepta un puesto de profesor en la Universidad de Michigan, que va a ocupar hasta 1964, ya que entonces le van a ofrecer la plaza Eugene Higgins de estadística en Yale, que él va a aceptar, por supuesto, encantado. Este puesto lo va a ocupar hasta su prematura muerte en 1971, con tan solo 53 años. Los que lo conocen pues dicen que sus años en Yale fueron de los más felices de su vida. Lamentablemente va a divorciarse en el 64, pero poco después va a casarse con Jean Stickland. Y bueno, Yale le va a permitir seguir trabajando en solitario sobre fundamentos de la estadística, pero también colaborar con otros autores, como por ejemplo Frank Auscombe o Lester Douglas, con quien va a escribir el libro Cómo apostar si tienes que hacerlo, desigualdades en procesos estocásticos, que sale a la venta en 1965, y en el que analiza procesos estocásticos a través del estudio de casos de apuestas. Bueno, como sabemos, Jimmy Savage era muy dado al estudio de la estadística, no solo en su fundamento, sino también en problemas extraídos de la práctica. Bueno, Savage va a ser una figura influyente en su campo, y no recibió más honores pues porque no dio tiempo. Esto no quita que fuera ampliamente reconocido por sus artículos y por sus libros, también por su trabajo editorial y por la presidencia del Instituto de Matemáticas Estadísticas que va a llevar entre 1957 y 1958, así como ser elegido conferenciante Fisher en 1970, igual en 1972, aunque lamentablemente esta conferencia no la puede dar. Y por supuesto también me gustaría mencionar el premio en su honor que hasta la actualidad se está entregando a 2 tesis doctorales extraordinarias sobre econometría bayesiana y sobre estadística. ¿Un premio que se otorga a nivel mundial o en concreto en Estados Unidos? Bueno, la sede del premio está en Estados Unidos, pero yo me imagino que se la pueden conceder a cualquiera que tenga una tesis que lo merezca. Uh-huh. Bueno, pues el legado que queda de manera tangente a nivel de quienes sigan los pasos o al menos se adentren de forma brillante en las matemáticas, y sin duda su legado es este que nos contaba Amelia Muñoz García en este de Cero a Aleph, con el desarrollo de la estadística principalmente y otras tantas cosas que se nos escapan, pero para eso tenemos a Amelia para que nos explique las matemáticas y para que tanto ustedes como yo podamos comprenderlas mejor. Y así lo haremos una próxima semana en otra edición de este de Cero a Aleph. Hasta entonces, Amelia, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes.